Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Señora Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán. Señor Ministro Juan Ariel Jiménez de Economía y Planificación y Desarrollo. Muy querida colega y amiga Catalina Andújar, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en República Dominicana. Muy querido Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto de Formación Profesional Docente Salomé Ureña. Muy estimados viceministros, señoras rectoras, rectores, representantes de organismos internacionales, mil gracias a todos por estar aquí esta tarde. No estoy seguro si ya tiene algún sentido esta presentación, después de los discursos de la ministra y del ministro, pues ya dijeron todo lo que contiene y seguramente de mejor manera de lo que yo voy a hacer. Así que trataré de desentrañar un poco los contenidos más relevantes de este informe, pero déjenme empezar diciendo que efectivamente, como aquí fue recordado, este informe se preparó por mandato de los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, con la finalidad de tener un panorama mucho más completo y mucho más claro de cómo ha ido evolucionando la educación superior en América Latina y el Caribe. El secretario general de la OI, Mariano Jabonero, encargó a un equipo de expertos liderado por dos investigadores de universidades españolas y uno de ellos de una universidad inglesa, español el mismo, que colaboraran para producir este informe que fuimos discutiendo a lo largo de este año en diversas sesiones de trabajo, un poco para reunir, digamos, la mayor calidad posible y el mayor rigor académico, técnico en este informe que ahora van a conocer ustedes a detalle. Y este es el producto final. Lo presentamos en España en el mes de octubre y estamos haciendo una serie de presentaciones en Iberoamérica, pues para que este documento, que obviamente no es un informe final, sino es una hoja de trabajo sujeta a mejorar, a discutir, a debatir sobre sus contenidos, pueda ser en efecto enriquecido por la participación de todas y todos ustedes. El informe estará, si no es que ya está disponible, en la página de la organización, aquí mismo en la oficina de República Dominicana lo tienen ya, y hay además un link que abrimos para crear un foro digital en donde queremos incentivar la participación de docentes y de alumnos respecto del contenido de este informe. Bueno, como ustedes saben, el año pasado cumplimos 800 años propiamente de la fundación, de la creación de la Universidad de Salamanca, unos cuantos siglos después en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hoy tenemos una circunstancia en la cual tenemos un número muy importante ya de instituciones de educación superior en la región. Pero aquí tenemos el primer problema, porque si bien es cierto que las cifras más o menos conocidas y estandarizadas de universidades nos habla de que tenemos alrededor de 3.800 en toda la región, en realidad la cifra precisa país por país no la tenemos, porque entre otras razones, dependiendo de la métrica que se use en cada país, pueden contar como universidad una sola que se llame, por ejemplo, Universidad Autónoma de Santo Domingo, o pueden contar como varias si es que ésta tiene sedes en un país determinado. En el caso de México, por ejemplo, y en otras más, en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia tiene 7 sedes en todo el país. En el caso de México, hay algunas universidades, por ejemplo, privadas, como el Tecnológico de Monterrey, que tiene algo así como 60 sedes en todo el país. Entonces, esta métrica siempre es un poco imprecisa, pero la realidad es que efectivamente tenemos un número de universidades creciente en nuestra región. De entre ellas hay 25 que están ya entre las 500 primeras de acuerdo con los rankings internacionales, 80 de ellas están entre las primeras 1000. Una segunda reflexión preliminar es que en este informe, como ustedes lo van a ver, tenemos buenas noticias, incluso algunas muy buenas, que aquí fueron citadas por quienes me precedieron en el uso de la palabra, pero también tenemos retos y desafíos derivadas, entre otras cosas, del crecimiento de esta matrícula o de la diversificación que ha alcanzado la educación superior en nuestros países. Lo primero, desde luego, es que tenemos hoy un potente sistema
universitario, la matrícula ha crecido de manera muy importante y de manera muy importante, sobre todo en los últimos 20 años. La tasa de graduación también ha mejorado, que era un tema esencial hace 20 o 25 años, porque teníamos una tasa de abandono, una deserción escolar importante en determinados momentos de la carrera, y gradualmente se ha ido volviendo un sistema mucho más incluyente, mucho más equitativo. Pero justamente por la diversificación que distintas economías de la región están transitando, en paralelo al crecimiento de la matrícula han surgido nuevos desafíos que tienen que ver esencialmente con temas de calidad, con temas de vinculación, como bien lo expresó el ministro Jiménez, en donde las atribuciones, las áreas de intervención de las políticas públicas en materia educativa ya se intersectan de manera muy estrecha con las áreas de política pública en materia de economía, de promoción de la inversión, de fomento de las exportaciones, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver. Hemos tenido a lo largo de los últimos años una serie de declaraciones institucionales por parte de los jefes de Estado y de Gobierno, propuestas muy sugerentes y variadas, pero se necesita en un momento como este involucrar muchísimo más a los estados, a las universidades, a los sectores económicos y a los agentes sociales para participar en algo que la ministra sugería que es el momento oportuno como para abrir una nueva reflexión sobre el modelo que tenemos en materia de educación superior en nuestros países, dado que han surgido nuevos retos, nuevos desafíos y nuevas demandas que nos hacen imperativo el poder tener una visión distinta, mucho más adaptada a las necesidades del siglo XXI. Como decía, en primer lugar, las tasas de retorno, es decir, la prima salarial que se obtiene, y este es uno de los primeros hallazgos del informe, entre tener nada más educación primaria terminada y tener educación terciaria o superior concluida, sigue siendo un premio salarial atractivo. Como ustedes pueden observar, varía de país a país, por supuesto. En el caso de la República Dominicana es importante, digamos, es una tasa de retorno muchísimo mayor a la que tiene Guatemala, México, Ecuador, otros países. Hay algunos otros que la tienen más alta todavía que Dominicana, como el caso de Costa Rica y de Colombia, y el de Costa Rica se explica muy centralmente por la revolución, por la transformación que supuso la llegada de Intel a Costa Rica y el cambio que le dio a la vinculación con los sectores universitarios, muy particularmente con la Universidad Nacional de Costa Rica. Pero en cualquier caso, este es un buen dato. Este dato, sin embargo, que es el dato más actual, si lo comparásemos con el que teníamos 20 años atrás, ese premio salarial era mucho mayor. Algunos estudios muy recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente, han ido midiendo la evolución desde 1996 hasta la fecha. En 1996, en algunos países, esta diferencia, esta prima salarial, llegó a ser hasta prácticamente de 115%. Es decir, el salario promedio que recibía alguien que tenía solamente primaria terminada era, en el caso de la educación superior terminada, hasta 115% mayor. Sin embargo, por razones muy diversas, en algunos casos parecidas entre los países, en otros propias de los países, esta brecha, digamos, este premio salarial se ha venido reduciendo hasta más o menos 70-75%, y ese es un dato que nos obliga a explorar cuáles son las razones por las cuales ese premio salarial, que era bastante más considerable 20 años atrás, se ha venido estrechando en nuestros países. Pero en cualquier caso, el primer dato es un dato sin duda alguna positivo. En segundo lugar, en todo el mundo, pero muy especialmente en el caso de América Latina y de Asia Oriental y el Pacífico, las tasas brutas de matriculación han ido creciendo de manera muy importante. Es verdad que hay zonas mucho más tradicionales ya que venían desde muchas décadas atrás en franco crecimiento, como el caso de Europa, como el caso de América del Norte y Europa Occidental, pero en las dos regiones que parecen tener tasas de crecimiento más elevadas, América Latina y Asia, por otro lado, evidentemente, la tasa bruta ha crecido de manera muy relevante. Déjenme darles un dato nada más. En el año 2000, por ejemplo, esa tasa bruta de matriculación era aproximadamente el 50%, un poquito más. En la actualidad es superior al 70%. En la edad típica
de los muchachos entre los 18 y los 22 y 23 años, y ese es un segundo dato sin duda alguna relevante que nos arrojó el informe. Un tercero, como creo que aquí sugería un poco las palabras de la ministra, es que el número de estudiantes de primer título, es decir, aquellos que, como ella lo recordaba, son los primeros en su familia que obtienen un título universitario, también ha venido creciendo de manera muy relevante. Hoy tenemos aproximadamente 430 por cada 10,000 habitantes en América Latina, cuya tronco familiar obtiene por vez primera un título de carácter universitario, y ese también es un hallazgo relevante. Un cuarto elemento que es muy notorio, y me voy a referir a él con otro tipo de preocupaciones al final de mi presentación, es que el porcentaje de estudiantes que ahora estudian en centros públicos y privados también ha venido creciendo de manera importante. Como ustedes pueden ver, estamos prácticamente a nivel regional, varía de país a país, más o menos a la mitad. Y este es un dato que tiene un aspecto positivo, que es el hecho de que en nuestra región ha habido un crecimiento de clases medias que pueden tener un mayor ingreso en los hogares. Hay muchas encuestas sobre ingreso-gasto de los hogares que demuestran que las familias iberoamericanas están dedicando un porcentaje mayor a la educación de sus hijos, y eso, entre otras cosas, ha incentivado el crecimiento de la educación de origen o de provisión privada. Es verdad que tiene otras interrogantes a las que, como dije, me voy a referir al final, pero al final del día es un dato importante que, entre otras cosas, explica el crecimiento de la tasa bruta de matrícula que tenemos en la región. Un siguiente hallazgo relevante es que la tasa de graduación también ha ido mejorando de manera muy considerable. Hace 20 años aproximadamente teníamos una tasa de abandono casi cercana a la mitad de los que entraban a las universidades. Hoy se ha reducido a más o menos 25-27%, de tal manera que esa inversión que hacen o el Estado con recursos públicos o los padres de familia con los recursos privados tiene, como quiera que sea, ya un nivel de amortización más considerable en la medida en que un porcentaje cada vez más elevado de los muchachos terminan la educación superior, y esto pasa en prácticamente todos los países, insisto, con algunas diferencias de país a país, como lo vamos a ver un poco más adelante. Un siguiente elemento es que, si bien es cierto que el porcentaje más grueso de la matrícula es el que está en la licenciatura o en pregrado, depende cómo se le llame en cada país, también es verdad que ha venido aumentando la matrícula en aquellos estudiantes que están haciendo maestrías o que están haciendo doctorados. Todavía no los tenemos a un nivel muy elevado. Por ejemplo, a nivel de doctorados debemos tener en toda la región probablemente menos de 400,000 estudiantes haciendo algún tipo de doctorado. Es un buen dato, pero es un dato que, reunido con los de maestría, nos abren un área de oportunidad para efectivamente, como se mencionó, tener una mucho mayor productividad académica, medida en primera instancia por la cantidad de artículos que se publican en journals arbitrados, en revistas internacionales especializadas, pero que todavía no tiene que todavía no se condice suficientemente bien con la generación, por ejemplo, de otro tipo de productos de innovación como los registros, como las solicitudes de patentes, de diseño, etcétera, etcétera, en los cuales en la región en su conjunto todavía no somos competitivos, y diría yo que incluso somos muy poco competitivos. Prácticamente cualquier país que ustedes me mencionen, digamos el más grande geográfica, territorialmente hablando, como el caso de Brasil, no produce al año un número de solicitudes de patentes mayor a la que produce una universidad norteamericana, como por ejemplo la Universidad de Chicago. La Universidad de Chicago seguramente produce un número de patentes al año de equivalentes al de 5, 6, 7 países de la región. Esto quiere decir que no solamente se trata ya de tener indicadores de medición bajo la forma de artículos académicos publicados, como dije, en revistas arbitradas, sino también ir un poco más allá en el listón de la medición para saber exactamente cuáles son las innovaciones, los inventos, los diseños, las patentes que ese grupo de investigadores, que se supone que es el de más alto nivel, está generando como consecuencia de su trabajo académico, científico y de investigación.
Otro de los hallazgos del informe, que un poco tiene que ver con muchas de las preocupaciones observadas en la región y que lo observan sobre todo los ministerios de Economía o de Comercio, dependiendo cómo se llamen en cada país, es el hecho de que del total de la matrícula en toda la región tenemos una muy alta concentración en carreras tradicionales, particularmente, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, las humanidades, etcétera, etcétera. Yo, la semana pasada que estuve en Bogotá, en Colombia, al discutir, al presentar esta lámina, este gráfico, teníamos una discusión muy interesante sobre la misión, digamos, finalista de las instituciones de educación superior, sobre todo si uno recuerda los momentos fundacionales de la Autónoma de Santo Domingo, la de Salamanca, etcétera, etcétera. El diseño, la visión conceptual, diría casi filosófica, con la que fueron creadas estas universidades, era uno ciertamente que de alguna manera sigue siendo válida, pero el mundo ha cambiado de manera muy considerable. Entonces, no es que la universidad, cualquier universidad, tenga que excluir áreas de conocimiento muy relevantes para un país, bienes o que producen bienes y valores intangibles, pero muy relevantes para la cohesión social, para la construcción de una ética colectiva, etcétera, etcétera, sino que tenemos que ver la manera en que tengan un lugar proporcionado y por una parte satisfaga en efecto esa misión, insisto, conceptual, filosófica de nuestras universidades, pero también provea de recursos humanos de alta calificación a economías que van cambiando cada vez de manera más acentuada. Les voy a dar un dato que resulta relevante. No tenemos información para toda la región o la metodología es diferente de país a país, pero hay algunas encuestas nacionales que se hacen sobre niveles de desempleo en nuestros países, sobre niveles de desocupación, que nos están mostrando un incremento en el porcentaje de desocupados que hoy tienen educación superior terminada. Voy a dar el caso de algún país. En la última encuesta, se hacen trimestrales, ese porcentaje alcanza hasta 30%, o sea, 30% de los desempleados de ese trimestre tenían estudios de educación superior terminados. Y de ese 30%, un 2% tenían incluso estudios de posgrado terminados. Cuando uno desagrega por nivel disciplinario, por nivel de conocimiento, por campo de conocimiento, ese porcentaje, uno se da cuenta que algunos de los que resienten más ese fenómeno son justamente los de áreas del conocimiento donde nuestras universidades tienen mayor concentración. Y al revés, algunos de los que están siendo, por ejemplo, más rápidamente empleados en el mercado de trabajo, o sea, por rápidamente quiero decir menos de 6 meses cuando salen de la carrera, y que además se emplean en un área de su propia especialidad, es decir, en un trabajo para el cual estudiaron, pues son aquellos en donde todavía no tenemos un área de concentración importante en las matrículas. Por ejemplo, en el caso de las ciencias agrícolas, agrónomos, veterinarios, etcétera, etcétera, prácticamente el 84% de los que egresan de estas carreras encuentran empleo en su profesión antes de 6 meses de haber salido de la carrera. Los niveles salariales es otro tema. La gráfica es muy, digamos, singular, depende de las condiciones, trabajo de tiempo completo, de medio tiempo, etcétera, etcétera, y los hay o existen para cada país. Entonces, uno de los mensajes del informe, que voy a decir al final, es llamar la atención o incentivar una reflexión distinta sobre cómo podemos ir gradualmente reformulando, reorientando la matrícula en su conjunto y muy particularmente en las áreas de conocimiento en donde los países requieren tener mayor generación de capital humano altamente calificado. Y nos pasa igual con el resto de las disciplinas. Miren, por ejemplo, en el caso de las ciencias médicas, en algunos países hay una discusión que se resume más o menos en lo siguiente: nos faltan médicos. Como criterio general puede ser cierto, pero como criterio específico desagregado no lo es tanto, porque depende de las regiones y depende de las especialidades. En los países grandes, digamos, Brasil, México, Colombia mismo, Argentina, no es que haya una carencia de egresión de médicos cada año, sino que en algunos casos en los estados están muy concentradas la generación de médicos entre distintos estados o distintas provincias.
por un lado. Y por otro lado, también están más concentradas en ciertas especialidades médicas que el mercado está demandando menos. Por ejemplo, en los países que tienen cada vez un menor crecimiento demográfico, hay un superávit de ginecólogos. Y en lugares muy específicos donde las tasas de crecimiento, como por ejemplo en la Ciudad de México, que debe ser ya del 1% o quizá menos, entonces hay un exceso de ginecólogos, que es una especialidad que por la transición demográfica en el futuro se va a requerir menos. En cambio nos faltan médicos en especialidades más sofisticadas. Pongo el ejemplo yo de los psiquiatras. Según los estudios de la OCDE, más o menos una relación óptima es tener alrededor de 16 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. En general, en algunos países de la región tenemos menos de 2. Entonces, sin embargo, es una especialidad en donde todavía la matrícula no es suficientemente robusta como para esperar que en el plazo de una década, 2 décadas, tengamos un poco una relación óptima que atienda concretamente ese tipo de especialidades. Lo mismo pasa con los geriatras. Hace 20 años, cuando uno hablaba con alguno de los muchachos que terminaban la carrera y luego se iban a hacer su especialidad, muy raros son los que escogían geriatría, porque éramos sociedades muy jóvenes. Ahora ya no lo somos tanto y ese tipo de especialidades requieren mejor. Yo hago la broma en el caso, o para el caso de México, de que luego tenemos tantos problemas que esa es una explicación, nos faltan psiquiatras. Un siguiente elemento que aquí se mencionó y que es un avance muy importante es la participación de la mujer en la educación superior en Iberoamérica. Como ustedes pueden ver, la proporción en toda la región anda aproximadamente entre el 55.7%. Varía, por supuesto, también de país a país. Pero este es un dato que hace 20 años no existía. Hace 20 años probablemente era 70-30 entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, por un lado. Y por otro lado, abandonaban la carrera más frecuentemente que en el caso de los hombres. Hoy no pasa así, como lo vamos a ver al ratito en el caso de Dominicana y otros más de la región. También es verdad, y este es un dato hermanado con la prima salarial a la que me refería hace unos momentos, una ecuación como muy lógica, que es en el sentido de que aquellos países con mayor PIB per cápita son también aquellos que tienen tasas de matriculación en educación superior más alta. Y las dos variables se influyen de manera recíproca y de manera positiva entre sí, y eso evidentemente es un llamado de atención a que el desafío, o uno de los desafíos de nuestro modelo en los próximos años, es que ya no se trata solamente de matrícula, que habrá de seguir creciendo de manera más o menos inercial, sino también de una reorientación en algunas de las direcciones que acabo de mencionar. En el caso de la educación superior proveída por el sector público y por el sector privado, también las tasas de graduados parecen ser ya más o menos equivalentes, con un incremento, como dije, de manera importante, y si bien varía de país a país, en todos los hallazgos son razonablemente positivos. Veamos, por ejemplo, la variación del número de estudiantes en los países seleccionados en la educación superior. En el caso de Dominicana, en un lapso relativamente corto, del 2000 al 2017, creció la matrícula un 22%. En otros casos, por razones, digamos, muy específicas de cada uno de los países, el crecimiento no fue a esa velocidad, en algunos fue más alto. Aquí está el caso de Dominicana. Perú observó también buenos niveles de crecimiento, Honduras, Colombia también y Argentina, evidentemente, pero hubo casos como, por ejemplo, Cuba, en donde decreció la población que está estudiando en las universidades. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el caso de Portugal. En el caso de Portugal, yo me lo explico esencialmente por razones quizá de carácter de transición demográfica, en fin, algunas variables de esa naturaleza, pero nos muestra en efecto que hay un progreso más o menos sostenido en toda la región. En el porcentaje de estudiantes por países, según tipo de centro, público o privado, también la situación es, yo di los promedios generales
previamente, y recordarán ustedes que hablé más o menos de 50-50 como promedio general. Pero cuando uno lo desagrega por países, la película es diferente. Por ejemplo, a mí me llama la atención, no conozco, no tengo una explicación al respecto más precisa, esa la tienen ustedes. El caso de Dominicana, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes en centros privados parece ser, digamos, bastante importante, casi cercano al 57, 58% aproximadamente. En el caso de Puerto Rico también es muy marcado, un poquito menos del 30%. El caso más pronunciado es el de Chile, porque ustedes recordarán que Chile introdujo hace 20 años quizá, 25 años, un sistema para incentivar el crecimiento de la educación privada mediante una política que se llamó y se llama créditos con aval del Estado. Entonces los muchachos hacían la PSU, la prueba nacional que se hace para el ingreso, y dependiendo del porcentaje o de la calificación que obtenían, podían ir a una universidad privada, la cual cuesta. El Estado les dio una cosa que se llama CAE, crédito con aval del Estado. Eso hizo que se creara un incentivo para un mayor crecimiento de la matrícula de origen privado. Si esto tiene relación con otros dos problemas, uno más estructural y otro más reciente, que tiene que ver con los acontecimientos actuales, es posible. Pero lo cierto es que hoy en Chile, por ejemplo, de los 620,000 estudiantes que tienen créditos con los bancos con aval del Estado para pagar las colegiaturas, aproximadamente el 24% está en mora. Es decir, que el trabajo que tienen o que el salario que perciben no les da suficiente para pagar el crédito al banco al cual se lo solicitaron. Y hay casos exactamente al revés, como el caso de Cuba, donde toda la provisión es esencialmente pública y varía en distintos momentos. Esto, el informe no lo contiene, pero cuando hicimos la presentación en España, nos preguntábamos qué hacer en el futuro con este tipo de incidencias. Y yo citaba 3 ejemplos. Ya mencioné el caso de Chile. El caso de Estados Unidos, ustedes lo conocen muy bien. Los niveles de lo que le llaman la deuda estudiantil es ya infinito. Creo recordar, y no me hagan mucho caso, por aquí lo tengo en mi celular, pero como está en letra muy chiquita no lo alcanzo a ver, en donde el endeudamiento estudiantil debe andar quizás en 1.2 trillones en la terminología, o sea, miles de millones. Y se estima que quizás poquito más del 30-35% no alcanzarán a pagar el crédito a lo largo de una vida laboral más o menos promedio de 28 años. Ahí hay un problema. O bien, otro tipo de problema, en el caso, insisto, de la educación privada, como pasa en México, en donde el costo de una carrera promedio de unos 4 años en algunas de las universidades más caras, tardaría el chico egresado, una vez que ha encontrado empleo y que tiene un salario promedio, o sea, el promedio de toda la campana, tardaría aproximadamente 13 años en amortizar el costo de su inversión, el costo de su colegiatura. Entonces, son 3 ejemplos distintos, con origen distinto, pero que sí me parece a mí que llaman a una reflexión sobre cómo reformular un sistema que puede estar pensado de buena manera como para hacer crecer el acceso a la educación superior de los muchachos, pero presenta cierto tipo de incidencias de esta naturaleza. En los últimos meses, diría yo incluso, se ha empezado a hablar, en el caso de algunos países y de algunas universidades privadas, de cómo establecer un pacto, un contrato entre el estudiante y su universidad, para que el pago de la inversión que yo hice esté atado al nivel salarial que tenga. Es una discusión apenas en ciernes, pero pasa también un poquito más extrema en casos que fueron muy sonados hace apenas menos de 5 años. No sé si ustedes recuerden, en 2013 o 2014, un grupo de estudiantes de 20 universidades de California demandaron a sus universidades porque dicen ellos, alegando,
que la universidad X o Z era muy especialmente en carreras de derecho, que dicen que la universidad les dio información engañosa, gracias a la cual ingresaron a la universidad, hicieron la carrera y después, a la hora de entrar al mercado laboral, resulta de que no era exactamente así como dicen ellos, la universidad se los pintó. Y el caso está siendo litigado no tanto conforme a la regulación o a la normatividad educativa, sino conforme a la normatividad de los derechos del consumidor. Entonces es una discusión, insisto, reciente, que se está acentuando cada vez más y a la que tendremos que poner atención en cada uno de nuestros países. Como decíamos, la participación por sexo también se ha ido balanceando de una manera muy positiva en términos de igualdad de género en el acceso y resulta de que en el caso de Dominicana es uno de los casos, digamos, verdaderamente notables, prácticamente en donde el porcentaje es quizás el más alto de toda la región, un 62, 63% aproximadamente, y eso evidentemente es una buena noticia, pero aún con porcentajes un poquito menores, en el resto de los países también el acceso de las mujeres a la educación superior ha venido mejorando de manera muy importante y la tasa de graduación también. Se discute también cómo tenemos la relación entre alumnos-profesor en nuestros países. Y bueno, varía, digamos, dependiendo de cada uno de los países. República Dominicana es el que parece tener una relación más alta, 25 alumnos por profesor, pero yo tengo aquí, y esta es una opinión, una perspectiva más de tipo personal, de que al menos para educación básica, no lo sé para educación superior, para educación básica no es necesariamente cierto que menor número de alumnos provea mejores logros de aprendizaje. Y el caso de desarrollo reciente de algunos países asiáticos, como Vietnam, por ejemplo, nos muestran en efecto que grupos hasta de 40 o 42 alumnos pueden tener rendimientos igualmente buenos según las calificaciones o las pruebas PISA, cuyos resultados, por cierto, conoceremos en el siguiente mes, en el mes de diciembre. Así que bueno, hombre, lo óptimo quizás es tener un número de alumnos más balanceado, de tal manera que los profesores pues puedan conocerlos mejor a sus alumnos, eventualmente brindarles remediales en caso por caso, tener más en cuenta sus necesidades particulares o personales, pero en cualquier caso, insisto, no es una correlación automática entre menor número de alumnos y mejores logros de aprendizaje, al menos no lo es para educación básica. Habría que saber para educación media superior y para educación superior. En síntesis, tenemos que la matrícula en Iberoamérica ha crecido de manera muy relevante y en Dominicana más que en otros 9 países de mayor tamaño, lo cual se explica por el resto de los factores que observa uno en la evolución de la economía dominicana, los progresos que han tenido, etcétera, etcétera. Es uno de los 2 o 3 países lamentablemente escasos ya en la región que van a crecer este año y a crecer el próximo año. Muchos no van a crecer, el mío no va a crecer, Argentina no se diga, Venezuela no se diga, etcétera, etcétera. Y en este sentido, este dato del crecimiento de la matrícula en República Dominicana es coherente con el resto de otras variables. Hoy Dominicana es el 10º país con mayor tasa de retorno educativo sobre el 18, que incluye el estudio correspondiente. La participación de la mujer aquí es prácticamente la más alta en la región, y al mismo tiempo el crecimiento y la diversificación económica en República Dominicana son áreas de oportunidad para la innovación educativa. Sin embargo, a esta buena película le sobrevienen nuevos retos y desafíos en prácticamente toda la región, algunos de los cuales se presentan, digamos, ya de manera muy acentuada en algunos específicamente. Por ejemplo, es verdad que de acuerdo con los estudios de Martin Trow, nosotros en la región estamos entrando a la 3ª fase en el crecimiento de la matrícula. La primera es cuando el acceso a la educación superior está muy limitado a las élites, o sea, del 0 al 15%. La segunda, que se le llama de masificación, es del 15% hasta el 50%. Y la tercera, que se llama de universalización, es del 50% en adelante. ¿Cuánto vamos a alcanzar en el futuro? No lo sabemos. Algunos países tienen 70%, 72%, 75%. Yo estimo
que en los próximos 20, 30 años no vamos a ver ya un crecimiento tan rápido de la matrícula como lo hemos visto en América Latina en los últimos 20 años, o como lo hemos visto en otros países, por ejemplo de Asia, como Corea del Sur, por una razón diferente. Porque es probable que de aquí a 20 o 30 años el modelo tradicional de provisión de educación superior cambie. O bien es posible, como está pasando este año en España, por ejemplo, en que la preferencia de los muchachos por la educación, por la formación profesional técnica, digamos de 2 años, les está resultando más atractiva, porque está más vinculada al mercado de trabajo, o bien porque hay sectores de la economía en muchos países, en muchos de nuestros países, como por ejemplo la hotelería misma, el clúster automotriz, aeroespacial, que están ya creando lo que le llaman universidades corporativas, que son universidades que montan dentro del clúster automotriz, generalmente de nivel técnico profesional, para capacitar a los muchachos en especialidades muy concretas que demanda uno de estos clústeres. Por ejemplo, en México hay varias armadoras de automóviles, una de las más grandes es Nissan. Nissan creó tan recientemente como en 2016, en su planta más grande en el país, una universidad corporativa, que así se llama, Universidad Corporativa Nissan. Y entonces la creó con 3 especialidades: mantenimiento, motores y alguna otra que se me va. Y yo los visité hace unos cuantos meses y ellos me explicaban, y me hizo sentido, que ellos tenían una forma tradicional de reclutamiento, de contratación de recursos humanos, yendo, como lo hacen muchos, a las distintas universidades, a los institutos de formación profesional, de ahí contrataban gente, etcétera, etcétera, pero que luego se daban cuenta a la hora de emplearlos que algunos de estos muchachos presentaban brechas de habilidades o brechas de competencias, y entonces tenía el clúster que invertir 6 meses o 1 año en recapacitarlos, en reentrenarlos específicamente en los procesos manufactureros de clústeres de esa naturaleza. Entonces ellos dijeron, en lugar de hacer un poco este peregrinaje para contratar un poquito a los mejores, vamos creando nuestra propia universidad. Y eso evidentemente es un fenómeno que está pasando y que compite con la estructura tradicional de formación educativa en distintos niveles, particularmente en medio superior, técnicos y por supuesto educación superior. Hoy, como decíamos, el 74% termina ya la carrera en América Latina, contra el 50% que lo hacía en el año 2000. En España y Portugal es más bajo y por eso se sesga el promedio a la baja. En términos de inclusión, es verdad que hay un creciente ingreso de chicos que vienen de familias de niveles socioeconómicos bajos. Hay avances, pero todavía son avances insuficientes. Por ejemplo, en el decil más bajo, en el decil de las familias más pobres, o como se le llama en algunos países de pobreza extrema, tan solo el 6% de sus hijos va a las universidades. En el que le sigue, pobreza a secas, es el 11%. En cambio, en los deciles más altos, esa proporción en algunos casos puede superar el 50%, y eso evidentemente es una brecha en términos de inclusión y de equidad. Insisto, va mejorando, pero va mejorando todavía a una velocidad lenta. Pero al mismo tiempo, a esta parte, digamos, que hay que valorar muy positivamente, pues también se nos presenta la emergencia de una 4ª revolución industrial que nos plantea nuevos dilemas. Aquí lo mencionaba la ministra de pasada, los desafíos al modelo tradicional. Piensen nada más en cuánto puede cambiar a lo largo de una carrera de duración promedio, 4 o 5 años, el marco curricular, si en la carrera específica hubo en ese periodo algún tipo de hallazgos de carácter científico, como pasa, por ejemplo, en la medicina genómica, en la biogenética, etcétera, etcétera, en donde es posible. Entonces, la arquitectura curricular con la que yo empecé una carrera puede cambiar en el 2º o 3er año, dependiendo de si en el mundo de la investigación, etcétera, hubo descubrimientos o hallazgos que influyen necesariamente sobre esa arquitectura. Y ese es justamente, junto con la estructura de carreras, uno de los retos que hoy tenemos. O sea, hasta dónde es posible que la estructura o el sistema tradicional de educación superior tenga la suficiente flexibilidad
como para hacer cambios, ajustes y adaptaciones mucho más rápidamente de lo que lo hacemos ahora. Algunos observadores consideran que el proceso de decision making dentro de las universidades es muy lento. No sé cómo sea en el caso de las universidades dominicanas, pero tiene un cambio a una carrera o la introducción de una nueva carrera o el cambio en el marco curricular tiene que pasar por el departamento, por el consejo técnico de la facultad, no sé, muchas de estas cosas que hacen como muy lenta esa respuesta y en ese sentido hay, digamos, en retos específicos. Lo mismo decía yo en materia de campos disciplinares. En algunos casos, los sistemas de financiamiento público para las universidades están atados al crecimiento de la matrícula. Entonces, si nuestra matrícula en carreras tradicionales como Derecho o Ciencias Sociales es la que puede crecer a mayor velocidad, pues es un incentivo que para una universidad es un incentivo importante porque de ahí depende un poco el poder recibir mayor financiamiento público. Pasa en muchos países. Pero no estamos seguros de si ese es el mejor camino. Entonces, ¿cómo encontrar un modelo suficientemente balanceado, equilibrado, como para que podamos ir reformulando los campos del conocimiento en las carreras que hoy ofrecemos y al mismo tiempo no perder ingresos o financiamiento público? Porque además hay algunas carreras que obviamente son mucho más costosas que otras, ¿no? Yo estudié Derecho y la carrera de Derecho pues es relativamente barata en términos de abrir una carrera. Hubo una época en México en la que se estaban creando 3 escuelas de Derecho por semana. Por semana. Es decir, era suficiente con tener un espacio de estas dimensiones, tener un buen claustro académico, contratar buenos abogados que pudieran dar clases, etcétera, y una buena bibliografía. Pero ahora incluso la bibliografía es digital, entonces abrir una carrera de Derecho se convirtió, estoy en el ejemplo de México, en un crecimiento exponencial que obviamente pues no era coherente con la demanda de los mercados de trabajo. Y luego parte de la región transita hacia economías más innovadoras y complejas que hoy requieren un capital humano mucho más sofisticado. Entonces el reto, que es donde el informe llama particularmente la atención que hoy tenemos, ya no es tanto un reto cuantitativo o de crecimiento de la matrícula, esa va a seguir creciendo casi de manera inercial, sino es de calidad, de reputación de las instituciones, de flexibilidad en los cambios necesarios que hay que hacer en los modelos tradicionales y por supuesto de excelencia. Y este es un tema relevante porque la mera obtención de un título, que sigue siendo, insisto, positiva en términos de ingreso, etcétera, etcétera, y de prima salarial, ya no es como antes, un pasaporte automático al éxito a lo largo de la vida profesional. Ahora depende mucho de dónde vengo, cuáles son las evaluaciones que hay sobre la calidad de la institución en la cual yo estudié, qué tanta flexibilidad me dio o me entrenó para poder pasar ahora a un modelo más de resolución de problemas, de casos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son elementos que hoy dotan de sentido el desarrollo futuro de los sistemas de educación superior, en la medida en que, como el informe lo afirma, en la mayoría de los casos, la educación superior es la única posibilidad de ascenso social para los jóvenes. Entonces, el seguir nada más con el crecimiento inercial sin tomar en cuenta hoy las otras variables, no estoy seguro de que sea el mejor camino. Y luego surgen disfunciones derivadas de los cambios que vivimos en el mundo de la economía y del empleo, entre otras 3: desconexión entre oferta de egresados y demanda de los mercados económicos y laborales. Hay algunos estudios en algunos países que han hecho algún tipo de proyección sobre qué tipo de personal, en qué especialidad y en qué cantidad requieren determinados sectores económicos. Y los hay incluso para turismo, para automotriz, aeroespacial,
energía, sector agroalimentario. Y la conclusión es que, como criterio general, está más o menos bien proveída la contratación de personal calificado, pero ahora requieren más especialidades. Y entonces, esos son, en mi opinión, una siguiente generación de estudios que seguramente haremos en la OI como para ofrecerles a los países más información, más detallada y más desagregada de qué específicamente se requiere para qué sectores muy concretos que tenemos. Una segunda es el desempleo entre personas con educación superior. Ya mencionaba yo un poco el crecimiento de este sector en algunas encuestas de desempleo que se han hecho en los países. Y luego los desequilibrios en el costo-beneficio de la educación privada, como mencioné los casos de Chile, de Estados Unidos o incluso de México. Entonces, el último capítulo de nuestro informe va precisamente en esa dirección. Es además de un diagnóstico, como se llama, un llamado a la acción. Un llamado a la acción de nuestros países para tratar de diseñar, de formular y ejecutar acciones y políticas que nos permitan asegurarnos, al menos, de tener sistemas de calidad mucho más potentes de los que tenemos ahora. En poder pasar a una generación de nuevas evaluaciones internas y externas que tengan, entre otros, nuevos indicadores. Que no es fácil obtener la información porque varían de país a país. Pero, por ejemplo, parece importante el que podamos tener un seguimiento más puntual de cuál es el destino laboral de nuestros egresados. O sea, ya no basta con que la misión, nuestra misión concluya el día que les entregamos el título, sino que necesitamos saber cómo les fue después. ¿En qué tanto tiempo se colocaron en el mercado de trabajo, bien sea como empleados o bien sea como emprendedores? ¿Cuál es un poco su salario promedio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son datos que no tenemos todavía, no los tenemos a nivel de Iberoamérica porque la información es muy asimétrica en todos los países. Pero evidentemente es una nueva generación de indicadores que tendremos que abordar en algún momento. Luego, incentivar mucho mayor movilidad académica. Todos los números muestran que el fenómeno de la movilidad sigue siendo o va a seguir siendo imparable, por razones migratorias, por razones de necesidades de los clústeres industriales, manufactureros, pero tenemos que buscar la manera de no inhibir, sino al revés, incentivar la movilidad académica. En cuarto, buscar mayores equivalencias. En muchos casos las legislaciones nacionales y los sistemas de administración o de gobernanza nacionales son exactamente lo contrario a estimular un poco el reconocimiento de las equivalencias. En el caso, por ejemplo, de la legislación mexicana, que es una legislación que data de la década de los años 70, cuando el país era muy diferente, establece que una persona que haya estudiado una determinada ingeniería en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que se quiere ir a trabajar a México, etcétera, tiene que hacer un trámite de revalidación y de reconocimiento de estudios. Y es posible que en la UASD haya tomado una materia que se llame genética de tercera dimensión, o sea, alguna cosa así. Y entonces llega el estudiante dominicano a México, quiere hacer su revalidación, revisan la lista de materias, se encuentran con esta materia y dicen, esta materia no existe en nuestro programa de estudios. Pues claro que no existe, si tenemos una legislación obsoleta de hace 40 años o 50 años, cuando el mundo era otro, evidentemente que no va a existir. Y entonces eso hace que los países puedan perderse de un capital humano importante, y pasa con mucha frecuencia. Oye, es que yo vengo de la Universidad de Harvard. Bueno, pues está muy bien, pero aquí no está la carrera que usted estudió en Harvard. Entonces se va. Y eso inhibe, son barreras innecesarias a la movilidad académica y a las equivalencias. Y luego dobles y hasta triples titulaciones. No sé si quienes de aquí siguen con alguna frecuencia la expansión de los MOOCs famosos. Entonces encuentra uno Khan Academy, EDX, Singularity, etcétera, 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 que tienen ahora un menú
de cursos que les proveen incluso las universidades más conocidas y de manera gratuita. Bueno, en los últimos años, algunas de estas universidades le pasan los cursos a los MOOCs, cualquiera de estos, y ya les dan valor crediticio. Ojo, ya no es solamente que yo entraba porque tenía tiempo y me interesó este curso de estética de la Universidad de Cambridge o lo que fuera, y ya, ¿no? Está bien, tiene valor la adquisición de conocimiento, sino que ahora puede haber tres cursos o 4 que tengan un valor crediticio. Entonces uno se pregunta, oiga, a ver, ¿cuánto tiene un plan de carrera en Dominicana? ¿Cuántas asignaturas? ¿Cuántas materias tiene? Debe tener entre 48 y 50 más o menos, ¿no es cierto? ¿Cuántas? 50 a 60. Ok, vamos a pensar en 50. Muy bien. Oiga, yo ya tomé 8 cursos con valor crediticio en la Universidad de Oxford, en Cambridge y demás. 8. Me quedan 42. Entonces voy a mi universidad y le digo al director de mi facultad, oiga, pues ya tengo aquí 8, ¿me las vale o no me las vale? Lo más probable es que no se las valga. Pero el mundo va para allá. Entonces eso, algún día, en 20 años si ustedes quieren, nos va a cambiar la gobernanza de los sistemas de educación superior en nuestra región. Sencillamente porque va para allá. Y entonces requerirá que pensemos, hoy tenemos ya en muchos países dobles titulaciones, pero posiblemente haya dobles titulaciones y hasta triples, dependiendo un poco del modelo de provisión al que yo tengo acceso, y luego la armonización de estándares y componentes. En suma, el informe hace un llamado a construir un genuino espacio iberoamericano del conocimiento. Desde luego que, como bien sabemos, hemos avanzado algo. Por ejemplo, ya hay diferentes iniciativas de cooperación entre instituciones de evaluación en Iberoamérica, hay algunas muy buenas, otras en un grado incipiente de desarrollo, para lograr tener herramientas que nos faciliten una nueva cultura de calidad en las universidades que sea muy sinérgica con los requerimientos o las demandas del siglo XXI. Y hay muchas legislaciones que están favoreciendo estos mecanismos. Por ejemplo, el Marco Nacional de Cualificaciones de la República Dominicana, a mí me parece que va en la dirección correcta para ello. Habla de una visión abierta y actual de lo que se está haciendo en Dominicana, pero lo que queremos en el informe es que vayamos más allá. Y somos optimistas en el sentido de que ya tenemos condiciones apropiadas como para, dependiendo de distintas variables, estas iniciativas de cooperación hoy existentes, más los avances logrados en el reconocimiento de títulos, más los adelantos alcanzados en materia de acreditación, poder meterlos, encapsularlos en la gestación de un nuevo espacio iberoamericano o por lo menos latinoamericano del conocimiento. ¿Y eso qué nos permitiría? Entre otras cosas, que podamos estudiar muy bien, pues el modelo más cercano que tenemos hasta ahora, que es el espacio europeo de educación superior, que con sus aciertos y sus defectos o ventajas y desventajas, pues es quizá una de las mejores prácticas que hay en este momento en el mundo. Entonces el informe se pregunta, y he ahí un poco el sentido de la discusión que queremos que genere este informe en el futuro, cómo avanzar hacia una armonización de políticas educativas que facilite un entorno favorable para construir este espacio, basado en muchas cosas, pero hay una que es central, un poco una base de confianza mutua, desde un plano técnico primero y político después. Creo yo que una de las virtudes que tiene este informe es que hace, y ustedes si lo leen, véanlo en especial en el último capítulo, es sumamente prudente y cauteloso en las condiciones políticas, porque hacer una reforma de esta naturaleza no es simplemente un asunto técnico en donde 2 más 2 son 4. Hay una gran cantidad de imponderables de tipo político. La región este año, estos últimos meses, pasa por momentos, digamos, de inestabilidad, no estamos, digamos, en la mejor circunstancia en este sentido, pero evidentemente que a nivel técnico podemos ir avanzando en esa dirección, tomando en cuenta que para consolidar un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, consideremos la visión de los distintos grupos de interés
autoridades educativas, autoridades universitarias, los clústeres, los claustros de profesores, los estudiantes, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos escuchar a todos y pensar en torno a una agenda más o menos común que el día de mañana, en X años, nos dé la posibilidad de tener un nuevo espacio iberoamericano del conocimiento. Segundo, considerar el contexto académico, nacional, jurídico, social y económico, evidentemente. Nos parece, y el informe un poco lo deja ver, en que es central escuchar el punto de vista de los sectores empresariales, a ver qué piensan un poco en torno a los marcos curriculares, a la orientación de las carreras, etcétera, etcétera. Y luego establecer criterios que permitan comparar titulaciones, libre movilidad académica de docentes y de investigadores. Entonces planteamos aquí la posibilidad de que, por ejemplo, el caso de la OI pueda ser el vaso comunicante que logre, en efecto, ir avanzando hacia una nueva armonización de criterios, de legislaciones, de políticas en la región, con esta orientación que acabo de compartir con ustedes. Y planteamos, solamente elegí esta lámina, pero el informe la desarrolla de manera muy puntual, el poder ir trabajando como en dos pistas, como en dos carriles. Lo que llamamos el bloque A, que es un aseguramiento de las instituciones de educación específicamente, para asegurarnos nuevas metodologías y estándares de aseguramiento interno de la calidad, de aseguramiento externo de la calidad, dependiendo un poco de qué disciplina se trata, etcétera, etcétera. Cuando quiero decir externas, digo no solamente externas a la universidad en cuestión, sino externas a los países, por supuesto, y desde luego nuevos sistemas de acreditación. Y el bloque B tiene que ver con el aseguramiento de estos mismos estándares de calidad en las agencias de evaluación. Como en todo, pues hay muchas, ¿no? Algunas muy buenas, muy rigurosas, otras de mediana calidad, otras pues que no reúnen los estándares mínimos, pero evidentemente nos abre la posibilidad del día de mañana tener una especie de obligatoriedad en el uso de estándares de calidad que es muy asimétrico en toda la región. En Chile, por ejemplo, es obligatorio a través de la Agencia Nacional de Calidad, en México no, son procedimientos o mecanismos voluntarios que ayudan un poco a la captación de estudiantes, etcétera, etcétera, pero no es exactamente un modelo ya estandarizado en todo el país. El tema central es que podemos avanzar, estamos en un buen momento para avanzar hacia una nueva cultura de la calidad, en la medida, insisto, en que podamos generar una reflexión nacional y regional, un debate amplio, muy intenso, en el que participen todos, las universidades, los estudiantes, los organismos internacionales, y donde por supuesto la OEI está a sus órdenes para ser un poco el vaso comunicante que pueda trabajar en esa dirección. El caso es que no perdamos de vista el foco. El foco central, como lo afirma el informe, es que tenemos que evitar, a como de lugar, que la educación superior, que observa, insisto, indicadores muy buenos, sea un ascensor roto en la movilidad social que tanto esperan nuestros jóvenes. El informe, como ya lo comenté, está disponible en nuestro sitio web y hemos abierto un foro digital en este link que está mencionado aquí abajo. Esta presentación seguramente se va a colgar de la página. Se va a entregar el libro, pero creo que este link todavía no está ahí en esa impresión, pero es un foro digital que abrimos precisamente para que ustedes nos dejen sus comentarios, que participen maestros, estudiantes y demás, le den una revisada al informe y nos hagan aportaciones. Este es un informe ya terminado, pero al final del día es un documento de trabajo que queremos ir haciendo mucho más robusto y mucho más maduro. Bueno, pues esto es un poco lo que les quería platicar. Muchísimas gracias.